Bueno, buenas tardes a todos. Me siento para que bueno, no hace falta. Gracias por venir. Voy a hacer una breve introducción de los ponentes y del ciclo. Desarrollo endógeno y la nueva Plaza de España es el séptimo panel del ciclo sobre sostenibilidad que hemos titulado Objetivo 2020, Ciudad, Arquitectura y Energía Positiva. Este ciclo de conferencias, dirigido a nuestros alumnos, pretende afrontar los problemas de nuestra sociedad y, en particular, la necesidad de paliar los efectos del cambio climático. En la contención de este problema, la arquitectura puede convertirse en una disciplina determinante. Ya podemos construir edificaciones de energía casi cero sin que ello suponga el tener que renunciar a hacer buena arquitectura. Pasamos a hacer una breve introducción de los ponentes. Antonio Lucio fue director de la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid entre el 2006 y el 2011, a través de la cual desarrolló actividades de promoción de la movilidad sostenible en el ámbito urbano. En la actualidad es letrado de la Asamblea de Madrid, director de la revista Ecosostenible, profesor de la Escuela de Organización Industrial y consultor sobre numerosos temas de sostenibilidad. Fernando Porras, arquitecto y urbanista, centra su actividad profesional, docente e investigadora no solo en la arquitectura, sino también en el territorio, el paisaje y la cooperación internacional. Colabora junto a Burgos Garrido en la mayor intervención en el territorio que se ha llevado a cabo en Madrid en los últimos años, que termina en el proyecto que todos conocemos como Madrid Río. En el 2017 gana el primer premio del Concurso Internacional para la Transformación de la Plaza de España, otra vez un proyecto de gran envergadura para nuestra ciudad. En la actualidad es profesor en la Escuela de Toledo y fue en su día director del Máster en Gestión Inteligente de la ciudad. Nieves Mestres, doctor arquitecto desde el 2014. Su investigación se centra en los requisitos de la ecología sobre el proyecto arquitectónico y urbano y trasciende paradigmas aceptados como el de la eficiencia energética. Trabaja como experto para la Agencia Ejecutiva de Investigación Europea evaluando proyectos H2020. Es profesor asociado de proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica, en esta escuela, y titular por la Universidad Europea. Ejerce como arquitecto desde 2002 dentro de la plataforma Combo Lab. Y con esto ya doy la palabra a Antonio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Belén, encantado de compartir con vosotros la tarde de hoy. Y el título que he elegido para la exposición es Desarrollo endógeno, sobre todo desde la perspectiva de la movilidad urbana, pero todos sabemos que la movilidad urbana es un elemento más de los sistemas complejos urbanos, ¿no?, que interaccionan con otras dimensiones, a lo mejor más directamente vinculadas a la formación académica de la Escuela de Arquitectura. Desarrollo endógeno como idea de recursos, de capacidades para hacer lo que queremos, ¿no?, o para actuar en la dirección que pretendemos. Recursos que son de todo tipo, desde luego recursos económicos, capacidades y recursos de conocimiento, que en muchos casos son los más determinantes. Y en ese sentido, esos recursos de conocimiento se conciben en términos de conocimiento compartido, o es el planteamiento que vengo a hacer. Conocimiento compartido que entiendo que es la clave de lo que se conoce ahora como gobernanza, que es una superación de conceptos más simples de gobernación o gestión pública, ¿no?, precisamente como manera de afrontar las políticas públicas en entornos complejos, ¿no? Cuando hablamos de movilidad,
cuando hablamos de transporte, de tránsito, teniendo claro que el término movilidad va más allá del simple concepto retórico que en algunos casos se aplica para en realidad estar manejando mentalmente el mismo paradigma de siempre, ¿no? Pero cuando hablamos de movilidad tenemos claro que no se trata de una cuestión que se resuelva con infraestructuras y con el incremento de la capacidad de las infraestructuras. Esto es evidente, todos estamos de acuerdo aquí, pero se siguen haciendo muchas actuaciones que parecen responder al paradigma que se declara, por lo menos retóricamente, superado. Sabemos que de lo que se trata es de gestionar inteligentemente la oferta, la demanda. Hay un profesor de la Escuela de Ingeniería de Caminos que utiliza el eslogan de menos hormigón y más chips, ¿no? Más software o más mindware, más actuación inteligente y regulación inteligente. En Madrid teníamos un ejemplo clarísimo, ¿no? El Scalestri, que se planta a finales de los 60 en la Glorieta de Atocha como una solución a las necesidades de la movilidad, más bien del tráfico en aquel momento, y ese Scalestri, que estaba en la Glorieta de Atocha, se desmonta en el año 86, lo desmonta el alcalde Tierno Galván al poco de llegar. El ejemplo de la deconstrucción del Scalestri me lleva a recordar una famosa conferencia que dio el filólogo y filósofo Agustín García Calvo en unas jornadas sobre el paisaje en Segovia que convocaba a Leandro Silva, al que seguramente hayan oído hablar, el que dejó bastantes testimonios, y yo creo que aquí en la escuela, acaso alguno, ¿no? El paisajista. En aquel momento, en esa jornada, Agustín García Calvo hablaba de la paradoja de la utilización del término construcción, destrucción y deconstrucción. Y decía, es una paradoja que se utilice el término construcción para aquella actividad que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, implica destrucción de otros valores, de otros legados, de otro patrimonio. Y en buena medida la construcción, la acción edificante en términos de valores, incluso de valores tangibles, pasa por la deconstrucción. Bueno, pues este es un perfecto ejemplo de cómo la deconstrucción fue la mejor manera de construir ciudad en aquel momento, ¿no? Son consideraciones previas para dar una idea o dar algunas pinceladas de la complejidad con la que se abordan las cuestiones, ¿no? Algo simplemente hace 40 años o 45, 50 años se construían cosas que poco después se deconstruyen para avanzar en nuestros objetivos, en nuestras estrategias de movilidad y de ciudad. Otra pincelada que da una idea de complejidad y que también tiene que ver o lo que pone sobre la mesa es una suerte de paradoja, es la que se expresa muy bien en las primeras páginas, en el prólogo de lo que fue la estrategia de transporte del alcalde de Londres en el año 2010. Le tocó presentarla al alcalde Boris Johnson, pero era una estrategia que estaba elaborada con la participación de los técnicos y, por supuesto, con la participación de grupos sociales y expertos a lo largo de varios años. Pero la presenta Boris Johnson y el prólogo pues se le atribuye a él. Por eso he puesto la foto. Y en ese prólogo empieza diciendo una cuestión que es verdad y que tiene mucho sentido y que es una paradoja, y es que se identifican normalmente las ciudades pequeñas como ciudades donde se vive bien, ¿no? Incluso donde la movilidad es fluida y donde hay espacios verdes, y
todo es apacible o bastante apacible. Y las ciudades grandes, sin embargo, se identifican como con unos grandes motores de generación de talento, de ideas, de proyecto, pero pagando el precio de un entorno nada apacible, sino todo lo contrario. Pues bien, él dice, yo quiero para Londres, dice él, pero son los autores, el coro, ¿no? el autor coral de la estrategia, yo quiero para Londres lo mejor de los dos mundos. Quiero ser una ciudad grande y quiero ser una ciudad pequeña, una ciudad de provincias, ¿no? Él señala cómo esa ciudad deseable pues es una ciudad que rebosa oportunidades, talento, actividad económica de todo tipo, por supuesto, pero también es el lugar donde el ritmo de la vida puede de golpe retardarse de una calle a otra. Te pasas a otra calle y resulta que el ritmo es completamente distinto, donde los niños pueden criarse en condiciones de seguridad y donde la gente puede ser vista caminando o en bicicleta con el solo propósito de recrearse y disfrutar. La bici de una manera deliciosamente diletante, ¿no? Por ejemplo. Pues bien, esta paradoja que es a la que nos enfrentamos en todas las ciudades, es decir, Madrid y otras muchas ciudades están en esa lógica divergente, ¿no? Que es lo que habría, quizá como habría que calificar, una lógica divergente para gestionar una ciudad que sea muy eficaz en su logística rápida en la movilidad de personas que están en esa ventana de hiperactividad laboral académica, que no es toda la vida, sino que es una ventana, aunque parezca eterna, en los horarios en los que hay esa hiperactividad, pero hay otras edades, hay otros horarios, hay otros públicos distintos a los que están trabajando activamente y esos quieren ir lento, necesitan ir lento y tienen derecho a ir lento. Los que van rápido a veces, pero hay otras ocasiones que también buscan y quieren esa lentitud, dicha de una manera sencilla, lo cual nos lleva a una cuestión que tiene que ver también con esto de la construcción, destrucción, deconstrucción. Esas fotos del teatro que veis enfrente es el Teatro Juan Bravo de la ciudad de Segovia. No, yo soy de allí. Y en ese teatro, bueno, es un teatro Juan Bravo, se llama Juan Bravo por el héroe comunero de Segovia, del siglo XVI, y en ese teatro es donde tuvo lugar la única conferencia, el único mitin en el que se juntaron Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón, que eran los promotores de la agrupación de intelectuales al servicio de la República, que tuvo un éxito fulgurante en pocas semanas y se vieron obligados a hacer un acto público. Y ese acto público decidieron celebrarlo en cualquier sitio de España que no fuera Madrid. Y pusieron un artículo, un anuncio en el diario El Sol donde lo explicaban. Dice, creemos que Madrid ha fracasado en su misión histórica de refinar o de contribuir a que nos refinemos todos en conjunto en España, ¿no? Y por eso decidieron hacerlo en una ciudad de provincias y les venía bien Segovia y decían, miren, absténganse los madrileños de venir porque lo queremos hacer simbólicamente con la gente de esa provincia en esa provincia. Bueno, estaban llamando la atención sobre valores de entornos provincianos, de entornos lentos, que hay que preservar. Es la época en la que Ortega escribe La redención de las provincias y tiene que ver porque a veces la manera de hacer ciudad consiste en saber valorar y saber reconocer lo que ya tenemos, un legado sedimentado, y el riesgo es destruir ese valor. La foto de la otra calle es el casco viejo de Bilbao y esa señora que va empujando un carrito de niño pues es una señora que se ve que se está moviendo con bastante comodidad en esa calle de Bilbao. La incluí porque en el año 2012 Bilbao participó junto a otras 5 o 6 ciudades europeas en un proyecto sobre la movilidad de las personas mayores del baby boom. Es decir,
Sabemos que estamos en una sociedad que se está envejeciendo muchísimo y cuando llegue el momento de que sean viejitos todos los que nacieron en el baby boom, pues bueno, pues va a ser un reto de gestión. Y además es un público que se ha educado muy estrechamente con el coche y que ya se está viendo en una generación previa que la gente se resiste a abandonar el coche porque mantener la utilización del coche es la manera de decirte a ti mismo y decir a los demás que todavía eres vigoroso, ¿no? Que todavía tienes vista, fuerza, reflejos y hay esa vinculación al coche. Bueno, analizaban una serie de cuestiones, pero una de las cuestiones fundamentales tenía que ver, evidentemente, con la accesibilidad. La accesibilidad pensada para personas con movilidad reducida y también para personas mayores que tienen un cierto hándicap para moverse. Y una de las cosas que surgía en ese proyecto a lo largo de las sesiones era cómo estaban más adaptadas en muchos casos las viejas ciudades que las nuevas ciudades. Y por tanto se hacía una reivindicación de ciertos aspectos de las viejas ciudades desde el punto de vista de la accesibilidad de las personas mayores, que era lo que se trataba, pero podía ser cualquier otro segmento, ¿no? que tuviera algún tipo de hándicap. Y lo último que aparece en esa diapositiva es un libro de un geógrafo, filósofo francés que se llama Pierre Sansot y que se llama Del buen uso de la lentitud. Un francés de provincias que va a París y desarrolla toda su actividad académica en París. Y con la perspectiva de los años hace ese libro, un ensayo muy francés de reivindicación de los valores de provincia. Ese libro se regaló a 20 personas en el verano del 2007. Esas 20 y tantas personas iniciaron un proceso que duró 5 años de análisis de la movilidad de la Ciudad de Madrid en el contexto metropolitano. Había personas de procedencias políticas, administrativas, sociales muy distintas y constituyeron un ejercicio de conocimiento compartido. Fue la Mesa de la Movilidad de la Ciudad de Madrid, que tuvo muy poca difusión porque en las reglas del juego, en el fair play, se estableció no hacer comunicación, no hacer foto y evitar a toda costa que se instrumentalizara políticamente por nadie. Y en ese contexto, pues ese fue un libro, digamos, una lectura de verano. Esas dos pinceladas de paradojas y de complejidad en las que se inserta, por tanto, los desafíos de la movilidad, a su vez lo relaciono con una tercera idea que trata de estar expresada en esta diapositiva, y que ese sencillo croquis está pensado muy en los años en los que tenía mucha fuerza la promoción de los servicios de Smart Cities y se pensaba en grandes contratos integrados en las ciudades de Smart Cities. Y frente a ese planteamiento banal, ¿no?, de Smart Cities muy tecnológico, y muy vinculado a consultoras externas, a empresas que ofrecen soluciones, que se presentan como empresas de soluciones con una herramienta y una dimensión tecnológica y otra de análisis y de propuesta, pues frente a eso lo que proponíamos otros era entender que desde luego que disponemos, ¿no?, de oportunidades y no se puede despreciar las facilidades, las herramientas tecnológicas, pero que puestos a aplicarlas dentro de lo que banalmente se llama Smart Cities, tenemos que ser conscientes de que en términos de conocimiento hay muchísimo más conocimiento de cara a las soluciones, entre comillas,
en el ámbito propio de la ciudad y no en lo que venga externamente por parte de las consultoras o las empresas de soluciones, con su dimensión tecnológica incluida. Es en la ciudad, es ese cliente de los servicios y de las soluciones donde está el conocimiento. Estás contratando algo que tú tienes en un grado mucho mayor, ¿no? De ahí que es verdad que aportan valor estos expertos, estos ámbitos expertos, pero tenemos que tener claro cuál es la auténtica dimensión de ese valor. El conocimiento se retroalimenta entre los dos polos, pero es cierto que existe en una dimensión muchísimo más grande ese conocimiento en el polo ciudad-ciudadano, ¿no? El gobierno municipal, la sociedad municipal. La cuestión es cómo gestionamos ese conocimiento, porque gran parte de la baza de los externos, del conocimiento exógeno, que se vende muy bien y que se comercializa muy bien y que aporta valor, pues gran parte de su baza está en una falta de gestión del conocimiento endógeno, que es donde está la clave. Y aquí traigo tres publicaciones que pueden ser de referencia. La más importante de todas, desde luego, es Daniel Innerarity, un filósofo español que escribe habitualmente en la prensa y seguramente le hayáis leído artículos recientemente, y que tiene varios libros, prácticamente saca un libro al año. Y en este libro, en La democracia del conocimiento, es donde se centra en el hecho de cómo los sistemas complejos en los que nos movemos, y desde luego los sistemas urbanos son sistemas complejos, requieren de un conocimiento que no está en los clásicos contenedores en los cuales se depositaba toda la confianza y se suponía que con su intervención se estaba en condiciones de dar respuestas o soluciones. Esos contenedores era el contenedor académico del conocimiento y el otro el contenedor de los facultativos de la administración, ¿no? Pensemos en los ingenieros de caminos o en los abogados del Estado, ¿no? como típicos tecnócratas. Pues bien, desde luego que tienen un gran valor esos facultativos de la administración, desde luego que hay un gran valor en el mundo académico, pero es insuficiente. Necesitamos gestionar el conocimiento que existe más allá de esos dos ámbitos y que es vital. El conocimiento está disperso. Organizaciones sociales de todo tipo, ámbito empresarial, ciudadanía. Y esa idea de cómo ese conocimiento que se ha democratizado o que se ha extendido, que se ha vuelto difuso, cómo podemos gestionarle en favor de la cosa pública, en favor de la democracia misma, es el tema de la obra de Daniel Innerarity. Tiene algo que ver con trabajos clásicos sobre el talento, el conocimiento y la creatividad en los entornos urbanos, como son los trabajos de Richard Florida o de Edward Glaser, pero es Daniel Innerarity el que entiendo que plantea bien la cuestión a los efectos que nos interesan a nosotros, ¿no? Y en ese sentido traigo una idea de Herbert Simon, fue Premio Nobel de Economía en el año 78, precisamente sobre los procesos de toma de decisión. Está considerado uno de los padres o una de las referencias de la inteligencia artificial, ¿no? La frase vendría a decir, está traducida, ¿no? Por lo general hemos pensado en la planificación de la ciudad, ¿no? En la decisión, en ese proceso de decisión sobre las grandes líneas de la ciudad. Hemos pensado en la planificación de la ciudad como un medio por el cual la actividad creativa del planificador podría construir un sistema que satisfaciera las necesidades de una población. Tal vez
deberíamos pensar en la planificación de la ciudad como una actividad creativa, valiosa, en la que muchos miembros de una comunidad pueden tener la oportunidad de participar si tenemos ingenio para organizar el proceso de esa manera. El ingenio, por tanto, está en el desafío que plantea Daniel Innerarity en su obra. El ingenio está en cómo somos capaces de diseñar procesos donde consigamos que el conocimiento fluya, interactúe, contraste, pugne, ¿no?, en favor de nuestros objetivos públicos, en un contexto en el que no podemos ser negligentes, desde luego, por razones que todos conocemos, ¿no?, de desafíos acuciantes locales y globales. Y hasta ahora, todo el tiempo he venido hablando de cómo construir soluciones, empresas que ofrecen soluciones, en algún caso he dicho soluciones, entre comillas, ¿no?, el conocimiento para dar respuesta, solución. Aquí viene a cuento una de las ideas con la que se introduce el tráfico en las ciudades de Colin Buchanan, ¿no? El trabajo, que seguramente lo conocéis, hay una entrada estupenda en el blog de José Fariñas, precisamente sobre el libro de Colin Buchanan, El tráfico en las ciudades, y empieza diciendo en su blog que el libro está disponible en la biblioteca de la escuela. O sea, que este libro lo tenéis ahí y José Fariñas se encarga de recordarlo. Y dice una cosa, Colin Buchanan, al inicio de su libro, dice: lo mejor es evitar de plano el término solución, porque el problema del tráfico no es tanto un problema que espere una solución, como una situación social a la que hay que enfrentarse con políticas pacientemente aplicadas durante cierto periodo, evidentemente más allá de un mandato electoral, y que deberán revisarse de vez en cuando a la luz de la marcha de los acontecimientos. Es decir, no hay soluciones, no hay balas de plata. Lo que hay es marcos de respuesta a una realidad que es inacabable, ¿no? Y con esos requisitos, ¿no? Tener paciencia en la aplicación de las políticas y una revisión, no dejar estáticas sin reajuste las políticas. Claro, cuando hablamos de políticas es oportuno traer a colación algo que los ingleses lo tienen muy claro. Ellos tienen dos palabras para dos conceptos distintos que nosotros traducimos ambos por política. Uno es politics, que es Juego de Tronos, que es la lucha por el poder, la lucha por mantenerse en el poder, la lucha por sacar del poder, es Juego de Tronos. Pero política, la palabra política nosotros también la aplicamos a algo que en inglés llaman policy, y casi mejor que policy, policies, políticas públicas, ¿no?, que es la política del hacer, de las estrategias articuladas para objetivos en ámbitos concretos: sanidad, educación, tráfico, energía, servicios sociales, dependencia, políticas públicas, ¿no? Pues bien, la movilidad es un tema tan sensible que requiere, aún más que otros ámbitos materiales de policy, requiere mucha más policy que otras, y sin embargo las medidas que hay que adoptar se ven muy afectadas, muy inhibidas, muy perturbadas por el politics, más que cualquier otro ámbito. Hay de tiempo vale, bueno, hay algunos. Bien, hay algunos casos que me parecen de referencia. Desde luego, el caso del peaje de Londres es clave. Ahí se entremezclan una cosa con otra. Había un alcalde, el alcalde Livingston, que asumió con una actitud de mucha responsabilidad un problema de congestión y los problemas asociados a la congestión
en el centro de Londres y entendió que había que ser muy valiente. Y él planteó aplicar un peaje, la congestion charge, y lo planteó para la zona centro-este de Londres. Se le echaron encima todos, casi todos. El día que se inauguró el peaje, él lo cuenta en sus memorias, que son muy divertidas y muy interesantes de leer. Él cuenta que cuando sale de su casa, camino del centro de control donde iba a hacer el seguimiento de la implantación en el año 2002, había una nube de fotógrafos, de cámaras, etcétera, con todo el morbo del mundo. Y había un canal hostil a su ideología, él era del ala izquierda del Partido Laborista, que tenía un cartel con un señor que le estuvo siguiendo durante todo el día con el cartel, que ponía: el último día de la carrera política de Ken Livingstone, ¿no? Pues en su partido también estaban totalmente en contra. De hecho, se generó una escisión y él se acabó yendo al Partido Laborista. Tenía en contra al gobierno de Tony Blair, a los ministros, que trataron de boicotearle por todas las vías la implantación del peaje. Sus propios asesores lo cuenta y dice, claro, ellos pensaban que se iban a quedar sin trabajo. A mí me daba mucha pena porque les tenía mucho cariño, pero es que esto había que hacerlo, ¿no? Por supuesto, el partido de la oposición que quería el gobierno municipal se frotaba las manos. El Partido Conservador estaba, bueno, encantado, organizando mítines callejeros ese mismo día. ¿Quiénes le apoyaban? Pues le apoyaban los verdes, los liberaldemócratas y poco más. Todas las secciones de motor de los vehículos, de los periódicos, pues podéis imaginar las secciones de motor, ¿no? Todos en contra de él. Pero él dice, bueno, ¿y de dónde saco yo esta idea? Dice, el primero que la formula de manera académica es Milton Friedman. Milton Friedman va a Londres, le recibe a Margaret Thatcher porque era un ideólogo, hablan de una serie de temas y Milton Friedman le dice a Margaret Thatcher, y respecto a esto del tráfico que me dices, yo creo que lo que hay que hacer es esto. No lo llamaría peaje, lo llamaría precio, pero es una gestión de la demanda introduciendo una tasa o un precio para, digamos, forzar la decisión en términos de coste de oportunidad de cada una de las personas, ¿no? El caso es que con este tema no se atrevió la Dama de Hierro. Se atrevió con otras cosas, pero no se atrevió a seguir los pasos o los consejos que le había dicho Milton Friedman. Y Livingstone lo decía, oiga, mire que Friedman fue el primero que lo dijo. Y el que directamente aborda a Livingstone para que se anime a poner el peaje es el alcalde, entre comillas, porque no es alcalde, de la City de Londres. O sea, dentro de la gestión administrativa de Londres, los boroughs tienen su mayor, su líder, y la City Council pues es como tiene su propio barrio y tienen un borough o un gobierno. Y fueron los representantes del gobierno el que dijeron a Livingstone y a todos los candidatos a las elecciones del año 2000 municipales, decir, oigan, o arreglan el problema del tráfico en este entorno, o nos deslocalizamos a Frankfurt o a París, ¿no? Algo que recuerda a este contexto, que si se deslocaliza parte de la City y del mundo financiero. Y Livingstone se lo tomó muy en serio, no porque se lo dijeran los de la City, sino porque él entendía que era vital en términos de calidad urbana. Por supuesto, los ecologistas apoyaban la decisión del peaje, por supuesto. El caso es que todo era mucho más cross-party, todo es mucho más transversal, todo es mucho más conflictivo. Las asociaciones de empresarios, el equivalente a la COE de Gran Bretaña, estaba absolutamente en contra de lo que hizo Livingstone. Y le salió bien. Y le salió bien porque la gestión que hace de la implantación del peaje es espectacular. Y es una lección de cómo hacer bien las cosas en cierto sentido. Los managers que contrata, los planes de contingencia, el plan de comunicación, el plan de explicación, salió bien, fue un éxito. Tan éxito fue que al poco tiempo, bueno, gana las elecciones y amplía la congestion charge al centro oeste. Y ya no lo hace con el mismo acierto. Y aquello acaba generando una controversia que le lleva a perder las elecciones y las gana Boris Johnson, y las gana llevando como uno de sus temas electorales acabar con el peaje, pero no con la extensión centro-oeste, sino con todo, incluso con lo del centro-oeste que había funcionado, con todo.
gana las elecciones, suprime la extensión, no suprime el centro esto, y cuando él se retira de alcalde para ser ministro de Asuntos Exteriores, hace nada, viene a reconocer que la congestion charge está bien y que había que ampliarla y que había que actualizarla, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que tomar decisiones sobre temas que tocan tanto la fibra, sobre lo que es tan fácil hacer demagogia, es algo muy complicado. Y lo más habitual es que no se tomen esas decisiones, lo cual exige un esfuerzo de policy muchísimo mayor. Este es un gráfico de la Unión Internacional de Transporte Público. La UITP es la Asociación Internacional de Entidades de Transporte Público. Y en el año 2003, con ocasión de un gran congreso, hicieron una serie de estudios, y en este estudio lo que venían a decir es que los políticos, los policymakers, llegan a un grado de convencimiento que es el 80% de que algo hay que hacer, como Livingstone, que estaba convencido que había que adoptar esa medida. Ahora bien, la opinión pública prevista por los responsables de la toma de decisiones es por debajo de 5. Esto es, el político dice, sí, estoy convencido de que esto hay que hacerlo, pero también estoy convencido de que si lo hago, estoy acabado. Y va a ser muy impopular. Y además se van a encargar de aprovecharlo mis oponentes. Y por tanto, en la mayoría de los casos se inhiben de tomar esas medidas. Ahora bien, en realidad la opinión pública no tiene ese mal concepto que piensa el político, sino que la opinión pública, la gente es mucho más sensata y es capaz de entender que hay verdades incómodas y que hay que adoptar medidas incómodas de respuesta a esas verdades incómodas. La cuestión es saber gestionar ese escenario. Es un escenario que estaba hablando de verdades incómodas, que nos lleva a recordar a Al Gore y al problema del cambio climático. Y las ciudades tienen en estos momentos más capacidad de construir respuesta a verdades incómodas globales o locales que ningún otro ámbito de gobernanza. Bloomberg, alcalde de Nueva York hasta hace unos años, y presidente del C40, que es la Asociación de Grandes Ciudades, solía repetir una frase en relación con el cambio climático. Decía, mientras que las naciones y los organismos internacionales se reúnen para hablar de estos temas, la cumbre de alcaldes se centran en las acciones concretas que podemos tomar. Y lo resumía, mientras los países hablan, las ciudades actúan. Bueno, es más o menos lo mismo que aparece en la pancarta de Juancho López Uralde en la COP de Copenhague, que luego le metieron en la cárcel. Él era activista de Greenpeace. Dice, politician talk, leader act. O sea, los políticos hablan, los estadistas actúan. Bien, los estadistas están en los ámbitos urbanos. Esa portada de la revista Time del año 2005 es lo que viene a decir, estamos hablando del año 2005, las figuras que aparecen así como en escorzo, como superhéroes, son alcaldes de 5 grandes ciudades europeas, Londres, París, Roma, Estocolmo y Berlín. Y viene a decir el artículo de portada que lo que fueron Churchill, Adenauer, de Gasperi, de Gaulle, todos esos grandes personajes, el equivalente a los grandes estadistas de los países ahora está en las ciudades. Pues bien, es cierto que hace falta mucho coraje para dar respuesta a los desafíos que hay en las ciudades, que además esos desafíos en gran medida son a través de los que se articulan las respuestas a los desafíos globales. Por tanto, hace falta los líderes, pero líderes capaces de desarrollar un liderazgo no bonapartista, no autoritario, sino de otra manera, siendo capaz de interactuar precisamente con ese conocimiento y esa digamos, soberanía difusa en términos de conocimiento y en términos democráticos de nuestras sociedades, ¿no? Cómo actuar desde arriba, cómo actuar desde abajo. Pues bien, la Agencia Internacional de la Energía, que bueno, es una organización como todas estas internacionales que hacen sus documentos estratégicos de guías, de orientaciones, con ese punto burocrático, tratando de dar alguna clave, algún elemento de inspiración, hace pocos años
sacó un documento que se llama Historia de las ciudades, donde se plantea la necesidad imperiosa de que las ciudades establezcan sistemas inteligentes de transporte eficiente, porque son vitales estas actuaciones para conseguir los objetivos globales en varias materias, de seguridad energética, de cambio climático, entre otros. Pues bien, la Agencia Internacional de la Energía, el principal mensaje que traslada a las ciudades es: hagan hojas de ruta y háganla en términos de gestión del conocimiento compartido, lo diría yo traducido. 4 fases en una espiral que no cesa, y cada uno de los puntos, cada una de las tareas, cada una de las consideraciones que incluyan esas 4 fases son expresiva de lo que estamos hablando, ¿no? Identificar bien objetivos y necesidades, identificar desde el primer momento y comprometer a los stakeholders, identificar barreras, hándicaps, las capacidades imprescindibles para actuar. Bueno, ahí seguiríamos. Este gráfico lo podemos contrastar con cualquier medida estructural en materia de política de movilidad. Podríamos coger el caso de los parquímetros de Madrid, luego si queréis hablamos, y decimos: ¿y qué pasó con los parquímetros de Madrid? O podemos plantear qué pasa con la reducción del tráfico en la Gran Vía, o el supuesto fiasco del cierre o la reducción del tráfico en la operación Prado-Recoletos, que se quedó nonata, o la APR general en el interior de la M30. Cualquiera de estos proyectos podemos contrastarlo con este gráfico y ver qué hacer, qué no hacer, lo que se hizo mal, lo que se hizo bien, lo que se está haciendo bien mal, ¿no? Y es la Agencia Internacional de Energía. Por terminar, de lo que se trata, por tanto, es de conceder mucha menos importancia a la racionalidad sustantiva y más a la racionalidad procedimental. Es decir, no se trata de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, es cómo hay que hacerlo. Y el cómo hay que hacerlo empieza por cómo articulamos nuestro conocimiento y nuestras instancias sociales, políticas, empresariales, etcétera, para definir qué hacemos y cómo lo hacemos. Necesitamos marcos de decisión, necesitamos procesos, porque no hay bala de plata. Es cierto que llegan las elecciones y nadie propone procesos, propone soluciones, y además plantea que sus soluciones son las buenas y la de el otro, o el que estuvo antes, son erróneas. Y hay un esfuerzo enorme a desprestigiar opciones de unos y a reivindicar la de otra. Y esto es un ciclo que es justamente el ciclo contrario al ciclo necesario. Aquello que decía Colin Buchanan, de políticas pacientemente aplicadas y que se revisan a la luz de cómo vayan sucediendo las cuestiones. Hubo un proceso, que es al que yo me refería, el de la Mesa de Movilidad, que nace en el año 2006 y que se mantuvo con mucha discreción porque las circunstancias fueron muy peculiares. Surge en pleno conflicto de los parquímetros. Había manifestaciones todos los días, muchos lo recordaréis, había vandalización de los parquímetros, sobre todo en las zonas donde se extendieron con una contestación muy grande, que era fuera de la M30, en Hortaleza, el barrio del Pilar y Carabanchel, Aluche. Pues bien, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid le dijo al alcalde: dejamos de manifestarnos si se crea una mesa de movilidad y empezamos a dialogar sobre las medidas estructurales que hay que adoptar en la ciudad de Madrid. Y el alcalde dijo que sí, por supuesto. La cuestión es qué mesa de movilidad. Hubo sus más, sus menos. Es verdad que la oposición venía a lo largo de toda la legislatura reclamando una mesa de movilidad y el gobierno municipal se negaba a esa mesa de movilidad, no quería mesa de movilidad. Y el argumento que daba es que había habido una mesa de movilidad años atrás y había salido muy mal porque tenía una dinámica de gallinero o de acentuar las divergencias. Claro, la cuestión no es utilizar el término mesa de movilidad, la cuestión es
qué tipo, qué metodología, qué funcionamiento, qué mecanismo, qué reglas del juego, no el nombre que pongamos. Y se puso en marcha bueno, había una serie de precedentes o antecedentes que lo facilitaron. Había una serie de participantes que eran, bueno, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, entidades empresariales, sindicatos, partidos de la oposición, distintos departamentos de del propio ayuntamiento. Hubo una representación también de universidades, de colegios profesionales, y se articuló a través de un primer año, que lo llamamos fase 0, y luego unos talleres de análisis y deliberación con una metodología en la que no voy a entrar, y se acabó definiendo un informe anual sobre el estado de la movilidad, no un informe de indicadores de gestión. De hecho, hubo algunos departamentos internos del ayuntamiento que entendían que este informe era algo que les sometía a fiscalización y se molestaban con los que estábamos digamos, en el impulso de la gestión del proceso. Bien, es una experiencia en la que no puedo entrar en detalle, pero voy para atrás para hablar de fase 0. Bien, simplemente que el primer año se llamó fase 0, ni siquiera había mesa, no había ningún tipo de comunicación y divulgación para evitar esa instrumentalización, una banalización del proceso, y solo después de un año en el que todo era provisional, la consolidación de esa experiencia es la que satisfizo a todos, y todos, digamos, participaron del compromiso de seguir con ese procedimiento, esa metodología, y se siguió muy discretamente porque se vio que discretamente se trabajaba muy bien en el primer año, y aunque no era necesario se mantuvo en ello, pero luego, si queréis, entramos en más detalles. Disculpad la extensión. Bueno, yo voy a intentar ser bastante breve. Avísame, Belén, pero seré súper disciplinado cuando me avises, ¿vale? Bueno, yo voy a contar, porque Belén, bueno, primero muchas gracias a la escuela, muchas gracias a Belén en particular y a Manuel Blanco. Y quiero decir que esta es la primera vez que vamos a contar este proyecto en cualquier foro, y muy contento de que sea en la academia y en la escuela en la que aprendimos a ser arquitectos. Voy a contar una experiencia profesional muy pura y dura, en el sentido de que es una experiencia disciplinar de nuestro estudio, que lleva varias legislaturas trabajando en la ciudad de Madrid, y que, a pesar de los diferentes gobiernos, pues mantenemos una constante interpretación de nuestro trabajo y intentamos coherencia en la manera de trabajar en la gran escala en Madrid. Hemos tenido la suerte de poder hacerlo. El proyecto no es solo mío, es de Lorenzo Fernández Ordóñez, Aranza Zulacasta y un equipo de arquitectos todos menores de 30 años que hemos trabajado desde hace, hablaba antes con ellos, desde hace 2 años prácticamente en este proyecto de la Plaza de España. Nosotros venimos trabajando apoyados en una metodología que tiene que ver con ciertos elementos indelebles en la ciudad que le dan forma. Y la ciudad empieza en su territorio, y en su territorio más lejano, como es en este caso la provincia de Madrid, que es casi un paradigma de una clase de geografía, porque tiene una sierra que la separa del norte y una gran llanura que la une al sur, y una media falda, que es la transición entre ambas estructuras geográficas, y que por sus suelos, por su geología, pues tiene una lectura muy clara que veremos que se traduce en la propia forma de la ciudad. Este es un dibujo que interpreta de una manera sumaria esta geografía y que describe un poco la red hidrográfica, que como un fractal vemos que también luego se repite en la ciudad y que ya se descubrió desde hace mucho tiempo, no somos nosotros los que lo hemos hecho, y la importancia estructural muy, muy grande en la manera en que la ciudad crece y la ciudad puede mejorar, porque estas huellas de alguna manera desveladas o reconstruidas hacen que podamos mejorar. Vemos la cuenca, las cuencas norte-sur que llegan al Tajo y que describen estas líneas que roturan el territorio, donde está el sistema que va desde el Guadarrama hasta el Jarama y que en su centro, en el centro del centro de la península,
está Madrid. Este dibujo, que a mí me parece maravilloso, es un dibujo cuando la ciudad de Madrid ya existía y ya estaba absolutamente consolidada, desde el año 46. Es un dibujo de Pedro Vidagor, de su plan de Madrid, el primer gran plan que tuvo Madrid, heredero del de Zuazo y Jensen del 29. ¿Qué es lo que dibuja Vidagor? Vidagor en principio se olvida del tejido urbano y lo que dibuja es la geología o la hidrografía, o ambas cosas, como una oportunidad para que la ciudad se ordene. Vemos pues el Manzanares y sus afluentes, los diferentes arroyos. El Manzanares tiene en el entorno de la ciudad 30 arroyos que históricamente han ido tallando la propia ciudad, ¿no? Y Vidagor pues plantea un plan que se apoya en ese descubrimiento de la geología y que quiere organizar, bueno, con una herencia clara también anglosajona, apoyándose en esas estructuras hidrográficas, la Castellana, que es un arroyo, la Broñigal, que es otro, o el Manzanares, la ordenación de la ciudad. En este caso, para él el Manzanares era muy importante y era una gran oportunidad que se vio frustrada porque al canalizar el río salió predominante en la tesis del Ministerio de Fomento, de Carlos Mendoza, de enajenar toda esta serie de solares para edificar y para poder costear una canalización del río que lo hiciera más seguro y lo convirtió en un canal artificial. Bueno, estas estructuras, que aquí vuelvo a repetir, se complementan además con las conexiones o con las grandes redes. Sabemos que Madrid tiene una densidad de infraestructura radial y circuncéntrica enorme, casi comparable a Los Ángeles, pero sin embargo la forma viene de mucho antes, viene de las conexiones con Galicia y con Francia. Es decir, que a través del puerto de Guadarrama y el puerto de Somosierra, esta roturación hidrológica también tiene que ver con las comunicaciones y que se unen en este punto increíble que es donde Abroñigal y Manzanares se juntan, que es ahora donde está la estación de contenedores de Renfe. Pero contrariamente a lo que decía Juan Benet, que hablaba de una elipse, de la ciudad de Madrid como una elipse, pues vemos que la forma de la ciudad tiene que ver con la conexión con Galicia y con América, y la conexión con Francia, que es Europa, ¿no? en la ciudad, en la carretera que va a Irún. Y cómo este dibujo de Vidagor, de los cauces, es el de la forma de la ciudad. Bueno, esto para nosotros es una parte muy importante de nuestra metodología. Y cómo a través de esas huellas o de ese elemento permanente que tiene que ver con la geología, con sus tiempos largos y con sus movimientos muy pequeños y muy lentos, cómo hay oportunidades para mejorar las condiciones climáticas, ambientales, de relación, incluso sociales. Es decir, a través del desvelamiento con pequeñas infraestructuras de esa red que está ahí debajo y que siempre estuvo, pues mejorar la calidad de los ciudadanos. Y la primera oportunidad que tuvimos de hacerlo fue con Madrid Río, cuando ganamos con Burgos Garrido y Rubio Álvarez Sala, y con el apoyo del estudio de Huestocho, ganamos el concurso hace ya 3 legislaturas y pico. ¿Cómo planteamos el proyecto? Bueno, pues pensar que el río es un gran ente y que la ciudad es un pequeño acontecimiento de ese gran ente, y pensar que el río es un conductor, un hacedor de conexiones. Lo planteamos con dos perspectivas. Una perspectiva inmediata: había que suturar una herida que la decisión política monolítica y digamos confirmada del alcalde de enterrar la M30 había dejado una herida que había que suturar, pero nosotros pensábamos, y desde el primer concurso pensábamos que lo que había que hacer era ampliar el eco de esta acción a 150 o 200 o 500 operaciones de ciudad que en 15, 20, 30 años contagiasen el esfuerzo y el enorme gasto que había supuesto, y este paradigma ya casi obsoleto de atraer los coches a través de los túneles. De manera que, para cubrir la gran necesidad social de esa herida, se hicieron 6 proyectos que constituyen lo que es ahora Madrid Río, que para nosotros lo más importante no es eso,
No es que sea un parque más o menos agradable, sino es otra cosa mucho más estructural. Y traigo aquí las imágenes de esas 6 piezas que constituyen lo que es este parque exitoso, que muy utilizado y muy premiado. Aunque creo que lo que se ha premiado no es lo que tenía que haberse premiado. Pero bueno, por un lado es toda esa estructura que va en la margen derecha del río, que da continuidad y que es la que está más pegada a la ciudad nueva, que es el Salón de Pinos, que es una gran estructura continua, sin semáforos, de 6 kilómetros. En segundo lugar, la Avenida Portugal, que también tiene soterrado un túnel y que ha permitido unir la Casa de Campo con el populoso barrio de Latina. En tercer lugar, una cierta monumentalización del entorno del Palacio Real, Campo del Moro y Casa de Campo a través de la liberación de los espacios y crear una serie de continuidades con la vegetación entre Campo del Moro, Puente del Rey y Casa de Campo. El entorno del magnífico Puente de Toledo, un puente intacto, el único puente intacto histórico de la ciudad, porque los demás han sido muy modificados, en el cual se crea un nuevo escenario en el centro prácticamente de la intervención. El Parque de la Arganzuela, que es la operación de mayor escala dentro de todo Madrid-Río y que tiene la virtualidad de tener una gran fachada, de manera que su contacto con la ciudad es muy grande y muy intenso. Y por último, la integración de Matadero, en el cual intervinimos en toda la urbanización y en la construcción de un edificio que para nosotros era una parte final del proyecto. Pero claro, lo más importante para nosotros no era eso, era el desvelamiento de la red, el considerar que el río era una puerta de los valiosísimos territorios del norte y del sur de la ciudad y el detonante de una sucesión de acciones que terminarían por contagiar de alguna manera a la ciudad de esa subestructura que permanece en el tiempo, ¿no? que se atisba con ciertas huellas verdes, húmedas, que ahí siguen todavía estando. Una de ellas se fue recogida por el director de la revisión del plan, con todo un sistema de corredores verdes que venían un poco de los postulados de Madrid-Río, y otra que ya habíamos planteado cuando ganamos Madrid-Río, y era la Plaza de España, como uno de los tentáculos que a través de Campo del Moro se introducía en la ciudad y daba continuidad hasta la Sierra de Madrid. ¿Qué pasa en Plaza de España? Bueno, conocido Teixeira. ¿Y qué pasa en Plaza de España? Pues que Plaza de España justamente tiene que ver con un arroyo, que es el arroyo de Leganitos. Y es en la terminal, aquí hay un puente donde el arroyo desaparece y aquí emerge para bajar al río y se constituye en un prado fértil, que era una huerta, pero íntimamente ligado al arroyo. Para nosotros esto pues, era una manera bastante fácil de trabajar, seguíamos un poco pensando lo mismo. Es conocido que este proyecto, en teoría, es un proyecto estrella de la actual corporación municipal y que se gestó desde un proceso de participación en el cual se invirtió mucha energía, que empezó por establecer las propias bases del concurso y que terminó por una votación popular que eligió el proyecto ganador. Estuvimos cinco finalistas, posteriormente 2. Algún profesor presente aquí estuvo también compitiendo hasta el último minuto, Fernando Casqueiro con nosotros. Fue un proceso bastante interesante y al final, con una votación de más de 200.000 sufragios que además tenía un segmento poblacional de mucha edad, es decir, los que más votaron fueron las gentes mayores de 60 años, pues nos concedió a nosotros el premio. ¿Qué es Plaza de España hoy día? Plaza de España hoy día es un nodo de tráfico. Es un lugar de interfaz entre la entrada de la M30, el eje este-oeste Bailén y la penetración Gran Vía, Amaniel, Princesa. Y en virtud del paso elevado que se construye en 1969, pues la plaza se convierte en una especie de extraño lugar, fondo de saco de Gran Vía, que realmente funciona como un nodo de tráfico, funciona como un rotor de tráfico a 2 niveles. En nuestro proyecto hay como algunas premisas clave y sobre todo el deseo de que deje de ser ese rotor de tráfico.
Las premisas son tres. Un nuevo modelo de movilidad, lo ha hablado Antonio, que está apoyado y que todavía cuando nosotros hicimos el proyecto no se había avanzado mucho en el sistema nuevo que se llama Madrid Central, que es clausurar el tráfico de paso desde bulevares hasta las Rondas, hasta Atocha, solo para residentes o gente que va a ir a aparcar o tiene una posición para su automóvil, deja de ser lugar de paso, todo es almendra. Por otro lado, eso conlleva que el peatón domina de otra manera el espacio, el ciclista se integra de otra manera en todo este sistema. Por otro lado, la renaturalización del suelo, que tiene que ver con la permeabilidad que hemos buscado a través del proyecto y con la incorporación de nueva vegetación. Y, en último término, con la continuidad y la accesibilidad. De manera que el proyecto tiene esos tres patas que se complementan y que sin una no se puede pensar en la otra, ¿no? El proyecto al final es una intervención, esto es muy sensible para mí, una intervención que tiene una bifaz, es decir, hay un área despejada que está encima de un aparcamiento subterráneo conectada con Gran Vía como un lugar donde puede ocurrir cualquier cosa en relación con la gran actividad cívica de este eje. Y por otro lado, la manera de conectar las áreas verdes tanto con Palacio Real y Jardines de Sabatini como con Devoz y aquí con Madrid Río. Esta primera parte, la más cívica, se convierte en un suelo equipado que para nosotros es la Gran Vía. Y la segunda parte es un aspecto verde que va conectando, sobre todo porque en aras de mejorar la accesibilidad, la topografía cambia radicalmente y se restituye a algo verdaderamente que va a ser, yo creo, sorprendente, y es que los desniveles aparentes que ha producido ese viaducto de los años 60 o 70 han hecho olvidar que la continuidad topográfica es prácticamente total entre el norte del Palacio Real y la Plaza de España, con unas operaciones que veremos que tienen que ver con la adecuación de la calle Bailén y el tratamiento del actual viaducto de automóviles como paso peatonal. Esto es lo que hablo. Aquí están los Jardines de Sabatini. Ahora mismo hay un gran desnivel, a partir de aquí hay un túnel que corta claramente todo el ámbito del Palacio Real con Plaza de España y con Plaza de Oriente, y con la desviación del tráfico en un pequeño tramo bajo rasante de la que hablaremos ahora, pues se permite integrar, por supuesto, con pendientes menos del 5%, todos los ámbitos. De manera que el Jardín de Sabatini, que ha estado hundido desde su creación en los años 30-50, se incorpora como una nueva parte de la ciudad. Y por último, esa extensión verde también conecta con el Templo de Devoz y con el Parque del Oeste, de manera que vuelve a ser una especie de tridente que en todo aquello que es verde y que se puede hacer poroso, pues tiene una presencia muy importante de la vegetación por el tratamiento además que se dará de agua regenerada utilizada por el aprovechamiento de todas las depuradoras próximas, que ya con Madrid Río se hizo así. De manera que hay un trabajo en diferentes niveles. El nivel de superficie se disminuye todas las secciones de viario, es decir, que aquí se disminuye casi al 40%, o sea, se disminuye el 40% este viario. También la Cuesta de San Vicente en su prolongación hasta Princesa. Y todo esto es posible con los estudios y modelos matemáticos que hemos aplicado de tráfico, porque el cálculo se ha hecho con este sistema o creyéndonos que el APR empezaba a funcionar. Creo que empieza en junio. Está relacionado con la reducción de carriles de la Gran Vía. Se prohíben todos los giros en este sentido, de manera que la salida de la ciudad ya no se produce por Plaza de España. Se amplía la superficie accesible hasta en este lado y en este hasta las casas, de manera que se sutura totalmente el espacio libre a Devoz, y se produce un nuevo tratamiento de la calle Ventura Rodríguez para que a través de dos tramos, dos pasos inferiores, la salida de la ciudad se permita en este sentido, Ventura Rodríguez, Cuesta San Vicente, y el eje Bailén Princesa se mantenga bajo rasante. Además, se tiene que trabajar en el aparcamiento subterráneo para
intentar centralizar aquí el movimiento de taxis, que ahora mismo ocupan el 50% de la superficie de la Gran Vía, y también posiblemente pensar que hay una parte de aparcamiento disuasorio ya dentro de la ciudad. Bueno, voy acabando. Digamos que, por un lado, la ampliación de los 2 tramos de pasos inferiores permite esa nueva continuidad para peatones y, sobre todo, se permite la accesibilidad universal. Vamos a ver si voy despacio. Este sería el aspecto actual de la salida del túnel de Bailén. Este sería la calle de Bailén con la nueva topografía que la vincula plenamente a Sabatini y que a través de tránsitos vegetales negocia con las rasantes de las viviendas actuales. Este sería el actual paso del año 69, Ferraz-Bailén, que queda a disposición del peatón. Este sería el tratamiento de la plaza, que sustituye y elimina todo el espacio, todo este pavimento impermeable para hacerlo permeable, y este aspecto más cívico y vinculado a la Gran Vía, que lo que hace sobre el aparcamiento subterráneo es crear un lugar equipado para acontecimientos. Para nosotros, tanto en Madre Río como en Plaza de España, lo importante es esa restitución del subsuelo con pequeñas operaciones o no tan pequeñas, de manera que esa permanencia geológica y de la humedad termine realmente reestructurando la ciudad. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Belén, por la invitación, y nada, pues contaros, sé que soy la tercera, que habéis escuchado ya 2 conferencias, intentaré ser breve, pero ya os digo que muy breve no es, o sea, hay como 20 minutos seguro y a lo mejor alguno más. Belén me ha pedido que me centre en contaros qué es lo que estoy haciendo recientemente. He tenido la suerte de ser invitada por la Agencia Europea para participar en la evaluación de proyectos H2020. Entonces, en lugar de saltar directamente a qué es lo que estamos haciendo y qué cosas bueno, pues creo que son interesantes en un foro como este, me retrotraigo un poco para hablar de cosas que no son Madrid, pero que creo que tienen que ver con cosas que se han mencionado ya hoy, ¿no? Había un puntero, ¿verdad, Fernando? No sé si está... Bueno, por un lado, me ha parecido bien empezar con esta imagen. Hay un momento de optimismo y de búsqueda como de que la naturaleza era el antídoto para casi todos los problemas de la ciudad, aunque yo creo que es una fascinación como muy antigua, casi desde Leonardo da Vinci, y hay como propuestas de ciudad basadas en la naturaleza. Pero hay un momento especialmente, que yo creo que para mí es como especialmente fructífero, que son estos años 60 y 70, donde de una manera un poco ingenua se confía que la ciudad va a resolver los problemas de la ciudad así como en genérico, ¿no? El metabolismo como tal aparece asociado a este momento, aunque en realidad la palabra metabolismo asociado a los japoneses es una traducción incorrecta de un término que, bueno, de una manera coyuntural se aplica o se traduce al inglés y que después se ha asociado se ha asociado con esta arquitectura, digamos, de base orgánica y que se ponía a los modelos precedentes, pero en este momento la disciplina no contaba con los conocimientos técnicos y científicos como para demostrar un intercambio real o científico de materia o de energía entre la arquitectura y el exterior, ¿no? Pero precisamente esa incapacidad motivó que en esos mismos años 60, en realidad, a partir de una serie de conferencias organizadas por la Agencia Espacial norteamericana, pusiera en contacto la arquitectura con otras áreas de conocimiento como la biología, la ecología y las ciencias espaciales, ¿no? Aeroespaciales. Entonces hubo una serie de descubrimientos y de patentes alucinantes, todavía a día de hoy, como estas de John y Nancy Todd, que llegaban a recrear por medios artificiales ecosistemas completos, ¿no? Es un momento neo-hippie donde esta especie de línea blanca en realidad es la misma, o sea, está separando una foto que es la misma foto, pero que veis a la derecha como esta cosa de vuelta al campo súper bucólica y de gente tal, con el compost y tal, y a la izquierda las
estructuras estas geodésicas, la aerogeneración, etcétera, ¿no? Es un momento como de feliz convivencia de tecnologías de momentos muy diferentes de la historia, ¿no? Y esta otra imagen, que para mí es muy relevante también, de una cierta disociación entre asuntos que se están produciendo en el área más disciplinar, dentro de la disciplina, como son la propuesta de Fuller para cubrir Manhattan con una cúpula, ¿no? A través del diseño, en el sentido de remediar problemas morfológicos de la ciudad. Una ciudad como Nueva York, que está en realidad diseñada como, lo decía el propio Fuller, ¿no? Como las aletas de refrigeración de un motor. Entonces, para remediar esa silueta ineficiente desde el punto de vista de la calefacción o de la estación invernal, él coloca una bóveda que restituye, digamos, ese factor de forma y lo invierte, ¿no? Frente a esa decisión, esa solución, antes hablabas tú de soluciones, hoy hablaré de algunas de ellas, esta otra visión menos solucionista, que es la de Daubignoz, que es el primero que demuestra la posibilidad de describir una ciudad en términos metabólicos, ¿no? Es la primera vez que una ciudad se describe en estos términos, ¿no? Algo que había sido intuido e incluso especulado, pero no es hasta este momento en el ecosistema de Bruselas donde se demuestra, y además coincide con la introducción del término metabolismo urbano por parte de la UNESCO como término, digamos, científicamente probado, ¿no? Y bueno, para mí son dos visiones completamente diferentes. En realidad, la cúpula aquí no existía, la he colocado yo, pero había una especie de lámina de contaminación sobre Bruselas que me parecía que hablaban muy bien del mismo problema, ¿no? En el sentido de que uno está despreciando todo lo que pasa por encima y por debajo, y otro, en realidad, si yo le hubiera dejado la imagen tal y como estaba, ¿no? En realidad no permite adivinar una solución de partida, sino más bien una identificación de asuntos, ¿no? Bueno, ahora sí llego ya a esto del reto 2020 y de lo que supone. Yo creo que por eso decía, en este foro me parece como importante contarlo, porque creo que supone una oportunidad enorme. Voy a dar algunos números así gordos como para ver dónde estamos. Esto que nos compete está dentro de los retos para la sociedad y es una de las partidas más importantes de financiación. Dentro del reto 5, que es el reto sociedad, las dos acciones más importantes son esta de economía circular. Digo más importantes en cuanto a cuantía, ¿no? Pero es que también son las que más nos competen en términos disciplinares, ¿no? Esta de las economías circulares y las soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí está una de las últimas mapas de participación por país, donde veis a España despuntando ahí, sustituyendo por primera vez al Reino Unido el número de proyectos presentados y también de proyectos obtenidos, ¿no? Eso es un supernúmero, o sea, eso es como una cosa alucinante que ha pasado en los últimos años y que yo creo que tendrá que empezar a notarse, ¿no? Como en las instituciones. Bueno, esto de soluciones basadas en la naturaleza, que tiene algo para mí de muy buena noticia, pero también algo un poco preocupante, ¿no? Veis aquí la imagen del Queen Elizabeth Olympic Park, que seguro que conocéis, que en realidad creo que es un muy buen ejemplo de una aplicación de estas soluciones basadas en la naturaleza y que tienen obviamente que ver con una reivindicación o una evocación de lo natural sobre entornos, digamos, degradados, ¿no? El problema del término de soluciones basadas en la naturaleza, primero es que se ha estandarizado, o sea, ya es el NBS, o sea, ya ni siquiera se discute sobre qué tipo. O sea, en la mayoría de las propuestas se da por supuesto y se utiliza como una especie de moneda de cambio, creo que algo peligrosa, ¿no? Entonces, para mí hay como 3 o 4 asuntos que requerirían de un poco de reflexión. La primera es la literalidad de algunas de sus aplicaciones, ¿no? Es decir, como que si el texto dice literalmente soluciones inspiradas o soportadas por la naturaleza, cuando esa inspiración es excesivamente literal, probablemente nos desocupamos de otros asuntos que probablemente ya se han tocado, ¿no? Antes os enseñaba los ejemplos de los años 60 y se han investigado y se han demostrado como los protocolos o los procesos de la naturaleza y no sus manifestaciones directamente, ¿no? O sea, no solamente reverdizar o cubrir con verde azoteas y fachadas, sino quizá entender más cuáles son esos procesos. En segundo lugar, que se ha convertido como el gran solucionador. O sea, en esto que decía Antonio sobre soluciones, yo creo que la palabra solución es errónea. O sea, no solucionan cosas, igual que las empresas no solucionan cosas, probablemente puedes identificar problemas y responder a algunos problemas, ¿no? Pero solucionar. Entonces, creo que en ese sentido se les ha otorgado una serie de responsabilidades que son prácticamente todas. O sea, en este NBS se resuelve el cambio climático, ¿no? Entonces, cuando las propuestas tratan de abarcar todos esos pilares, probablemente no son eficaces en casi ninguno de ellos, ¿no? Este es para mí otro de los problemas.
El tercero es que se han protocolizado de una manera un poco, ¿cómo diría? O sea, se les presupone, hay una especie de presunción de éxito en ellas, ¿no? Os estoy contando dos de ellas, de las más conocidas. Esta es británica, digamos, o sea, empezaron siendo los ingleses los que aportaron este tema de los blue-green, y este concepto de la ciudad esponja, que en realidad no es nuevo y tal, pero que se está produciendo en China, sobre todo. Y como veis, casi siempre obedecen a esquemas muy simples, ¿no? Como de funcionamiento. Entonces, casi ninguna de las veces trascienden a innovaciones técnicas, tecnológicas, incluso desde el punto de vista urbano, ¿no? Como asuntos buenos, esa diapo la paso rápida porque no estoy autorizada a enseñarla, es que tienen una enorme transversalización en el pilotaje, o sea, que son soluciones que se pueden testar a la vez en un enorme número de ciudades y, por lo tanto, descubrir sus impactos y como eficacia real, ¿no? Otro asunto que yo creo que tiene mucho interés es la predominancia del asunto ciclo por encima del asunto forma. O sea, yo creo que el asunto forma empieza a superarse y realmente casi todas las NBS están demostradas a partir de su eficacia sobre las economías circulares, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un poco la explicación de qué es esto, y ahora voy a hacer una especie de reflexión que tiene un poco que ver con mi investigación sobre de qué forma este momento actual de, bueno, pues para nosotros, ¿no? Como arquitectos o como personas vinculadas con la profesión, con el diseño, es el momento, yo creo, que de rescatar cosas antiguas como, ¿no? Como los bioshelters y cosas que ya estaban patentadas y descubiertas en los años 70, pero también echar una mirada hacia otros lugares donde se está produciendo una investigación muy seria en torno a temas que están basados en la naturaleza, no exactamente soluciones, pero que son enormemente, yo creo que, o sea, muy prometedores, ¿no? Entonces, uno de los lugares donde, de lo que yo sé, se está investigando con más seriedad sobre la naturaleza en términos del diseño es el Morphogenetic Design Group, que es un grupo afincado en Londres, en la IA, o en la Bartlett, yo creo que están en la IA, ¿no? Y en realidad, una de las statements así como más claros que escucho de ellos y que me parecen como alucinantes es que, así como hasta ahora se había pensado que la naturaleza estaba basada en la eficiencia y la estandarización, nada de eso es verdad. O sea, no hay nada eficiente en la naturaleza en términos ecosistémicos, en el sentido de que ningún ecosistema crece en términos de economía, de reservarse recursos, sino que crece hasta los límites de sus recursos disponibles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sustituyen los estándares de eficiencia y estandarización por los de redundancia y diferenciación, ¿no? Entonces, estos términos, que son todavía como de una aplicación, como veis aquí, a escala microscópica, tienen bastante interés, por ejemplo, para explicar la enorme evolución genética de determinadas especies de artrópodos y tal, que están basados como en la redundancia bueno, estructural. Esto es bastante rollo, lo paso deprisa, pero sí que me permite concluir en tres asuntos que creo que son de aplicación sobre sistemas urbanos y que tienen que ver con forma, con tecnología y con infraestructura, digamos, urbana. La primera sería... o sea, cuento estos tres porque creo que tienen efecto directo sobre... convenciones existentes sobre la ciudad, sobre las políticas existentes, ¿no? A nivel internacional, y que podrían promover una reflexión que tiene que ver con, o sea, que nos compete como diseñadores, ¿no? La primera sería sobre la zonificación, obviamente ya se ha dicho mucho, pero sobre la posibilidad de estudiar la mezcla más allá de lo que hasta ahora conocemos como el mixed use y sus beneficios sobre la ciudad en términos de mezcla de usos. Mezclas mucho más, digamos, más eficaces o más productivas, como las que se producen en ciudades no tan planificadas, como es el caso de Tokio, ¿no? Donde las vinculaciones entre usos motivan coaliciones que superan el beneficio de la mezcla de usos, ¿no? Sobre esto no me detengo mucho, pero bueno, tiene que ver con el soporte, digamos, de la planificación. El segundo tiene que ver con una barrera que yo creo que es mucho más difícil de salvar, que no es la de la planificación, es la de la infraestructuralización, y es el hecho de que en realidad nuestras infraestructuras sirven a las entidades receptoras de una manera unidireccional, ¿no? Entonces, aunque ya se ha hablado, lo hizo Greenpeace y se ha hecho ya desde muchas agendas, de la posibilidad de las entidades individuales produciendo en la otra dirección, o sea, los prosumidores,
Hay una situación que yo creo que es intermedia, mucho menos costosa, que es la posibilidad de los intercambios entre productores. O sea, no la de devolver a la red lo que uno produce, sino de intercambiar flujos excedentes o demandantes de energía o de materia en función de, de un sistema de información como que lo permita, ¿no? El tercero de ellos tendría que ver con la acumulación de los anteriores, ¿no? Por un lado, una suficiente mezcla de los usos en la ciudad y bien gestionada y bien, digamos, registrada. Por otro lado, la posibilidad de esa cooperación de intercambio de los usos. Y la última tendría que ver con la posibilidad de establecer más vínculos. Esto se cuenta mejor aquí, ¿no? Establecer más vínculos de los necesarios, o sea, que no fuera una red de economía o de necesidad, sino que fuera una red de seguridad. Esto aplicado a lo que estábamos hablando no implicaría solo la posibilidad de intercambiar excedentes o sea, es decir, como esto se ve muy claro en este ejemplo, ¿no? En la relación entre un edificio de viviendas y un supermercado es perfectamente compatible en el sentido de que el exceso de calor emitido por el supermercado que está refrigerando todos los días del año sería muy fácilmente utilizable por un edificio de vivienda, ¿no? Esto, cuando además incluye los excedentes y los contaminantes, digamos, o sea, los insumos y los... no me está viniendo la palabra en español. El input y el output a nivel urbano, es decir, como se incorpora, digamos, el ciclo completo, pues sería un esquema de este otro tipo y nos devolvería a esquemas de funcionamiento sobre la producción y el consumo que ya fueron enunciados por los hermanos Odum, por ejemplo, en estos mismos años 70, sobre el comportamiento de determinados ecosistemas naturales, ¿no? Como él explicaba que este patrón de funcionamiento y el balance entre producción y consumo era el mismo en cualquier ecosistema de vector vertical, o sea, que era el mismo en un estuario de ostras que en un bosque de coníferas en el Canadá, ¿no? Y tenían que ver con el vector energía. Bueno, de alguna manera este criterio de posición podría motivar como una reorganización de los usos más eficiente, ¿no? Bueno, y termino con dos conclusiones que creo que vuelven a la ponencia primera, que tienen que ver con las principales barreras que se encuentran las soluciones basadas en la naturaleza a la hora de ser operativas, ¿no? Desde mi punto de vista. La primera, obviamente, es la infraestructural, es muy costosa, la de transformar nuestras infraestructuras en otras que admitan la bidireccionalidad o la resiliencia, yo creo que será la última de las medidas. Pero hay dos que son de policies, ¿no? O sea, como la desconexión histórica que existe entre los criterios de planeamiento y los códigos técnicos. O sea, aquello que compete a la arquitectura en realidad viene de dos entidades organizativamente muy diferentes y a veces contradictorias, ¿no? En el sentido de que una norma zonal, bueno, la figura del mixed use en realidad se recoge como norma en muy pocos países y digamos, las evidencias de sus beneficios ni siquiera están registradas por la literatura, o sea, de una manera científica o más o menos comprobada, de manera que la cooperación entre entidades arquitectónicas o entre entidades urbanas es muy difícil de producirse en términos, digamos, solamente como de planificación. Pero es que además los códigos técnicos, y sobre todo en las sucesivas revisiones en términos de sostenibilidad, consideran el edificio como una entidad aislada y bastante, o sea, según los climas, ¿no? Pero a partir de Centro Europa y hacia el norte de Europa, con criterios de envolvente y de estanquidad muy potentes que impiden o que de alguna manera desprecian la posibilidad de los intercambios con el exterior y mucho menos con entidades adyacentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un esquema, no es mío, que más o menos cuenta esta centrifugadora de políticas urbanas, códigos técnicos y tal, que en realidad yo creo que es la mayor transformación que deberíamos de ver en los próximos años y que facilitaría, ¿no?, como la puesta en carga de estas hipótesis. Y termino con algo que es, bueno, es coyuntural, pero en algún momento de vuestras presentaciones he pensado que igual venía bien, ¿no? Y es... hablando de cooperación simbiótica y tal, esto de la izquierda es una radiografía de una bacteria, de un gusano gigante que vive en el fondo de no sé qué océano y que se ha descubierto que entra en cooperación simbiótica con una bacteria que le permite vivir sin necesidad de materia orgánica, es decir, metaboliza, por eso de lo del metabolismo,
metaboliza sin necesidad de materia orgánica. Y entonces se ha observado que ha desaparecido su tubo digestivo, o sea, no tiene sistema digestivo, ¿no? Es como el único ser viviente de los que se ha radiografiado que carece de esta estructura. Y es un cambio que se ha producido en bastantes pocos miles de años evolutivamente hablando, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué va a pasar en nuestras ciudades cuando esa red infraestructural que las nutre, que podría ser en términos de movilidad, pero incluso energética, deje de ser el cable por el que llegan, ¿no? O sea, que cuál será nuestro tubo digestivo y de qué manera cambiará esto el rostro de la ciudad. Y nada más. Pues ya con esto termino. Bueno, la verdad es que las tres ponencias dan para estarnos aquí, para ver mucho más y surge una nueva conferencia solamente y lo mismo, perdón, del último Antonio, pero tenemos la suerte de que podemos establecer un diálogo, hacer preguntas, aunque nos hemos excedido un poco en el tiempo, pero aquellos interesados en participar, les paso el... Si tenemos preguntas, ¿alguien? ¿No? ¿Vosotros? Jeff. Tú, sí, Richard. Quisiera saber lo que va a pasar con los jardines del Moro, porque ahí falta una conexión con la ciudad y es un problema muy gordo. Habéis pensado en ello seguramente. Entonces, ¿cómo veis el futuro? Gracias. Sí, hemos pensado en eso. Llevamos trabajando en eso cierto tiempo. El Campo del Moro, los jardines del Campo del Moro, tienen una particularidad y es que son de patrimonio nacional. Es decir, no son municipales. Y eso está vinculado también a un uso que a veces es muy restrictivo por la propia mecánica de la Casa Real y sus circunstancias, también de protocolo, etcétera. Sí, nosotros hemos hecho, sin que nadie nos lo pida, una especie de plan director o pseudoplan director que tiene que ver con lo que va a suceder en el Campo del Moro cuando el Museo de las Colecciones Reales se abra a la ciudad, que es dentro de poco tiempo. Entonces nosotros estamos a punto de convencer a Ayuntamiento y bueno, no nosotros, porque ellos también están interviniendo en ello, están participando Patrimonio Nacional, Ayuntamiento de Madrid, y en el contexto del proyecto de la Plaza de España, lo que sí creo que vamos a poder hacer es salvar la gran distancia que hay de la base del Campo del Moro a los Jardines Sabatini con unos ascensores públicos. De manera que, por lo menos, todo el tema de accesibilidad estará garantizado para que desde el Campo del Moro se pueda acceder a la calle Bailén y a los Jardines Sabatini. Estará exactamente ahí. Ahí habrá unos ascensores. Por otro lado, sabemos que las colecciones reales van a modificar mucho el uso del Campo del Moro. En Madrid-Río tenemos un pequeño proyecto que está a punto de terminarse también, que vincula por debajo de la Avenida Virgen del Puerto el Campo del Moro a través de un túnel que era de Juan de Villanueva y que yo creo que este año se podrá abrir y estamos trabajando también con eso. Y creemos que también la oportunidad está en la Cuesta de la Vega, que es un lugar de una topografía endiablada y que probablemente requiera un proyecto más profundo. En esta especie de plan que hemos brindado también a Patrimonio, creemos que la cosa va más allá, porque tiene que ver con la estación de Príncipe Pío, con la rehabilitación, con la posible anulación del llamado túnel del Paseo del Rey, que corta la calle Virgen del Puerto. Ahora mismo el Campo del Moro lo visita mucha gente, más de la que se piensa. Lo visitan 200.000 personas al año. A mí cuando tuve este dato me sorprendió. Y yo creo que se va a triplicar esto. De manera que, por primera vez en la historia de la ciudad, el Campo del Moro va a cambiar mucho. Se va a unir con Madrid Río a través del túnel, con los ascensores a Jardín Sabatini y con la Cuesta de la Vega al museo, cuyo autor, que todos conocemos, Emilio Tuñón, ha tenido que hacer una reforma del acceso porque el Museo de Colecciones Reales tenía un acceso en principio exclusivo para el público desde la plaza de la Catedral y ahora también tendrá otro complementario
desde la Cuesta de la Vega. Entonces, el Campo del Moro, que es un maravilloso parque y que es, en teoría, muy poco conocido, va a cambiar en muy poco tiempo su unión con la ciudad, yo creo. Sí, sensiblemente. Baja bastante, pero los coches siguen abajo. Los coches siguen abajo. Es decir, el túnel de Bailén, ahora mismo, delante del Palacio Real está una cota y luego emerge para tomar ese paso elevado. Lo que nosotros proponemos es que el túnel continúe en su cota. Y entonces, esto permite que todo esto baje. Es decir, esta calle hay que mantenerla para mantener las batientes de los edificios, pero a partir de aquí, modulando esto baja radicalmente y es lo que hace que los jardines queden a la cota del peatón. Y eso es una cosa, digamos, de lo que va a ser como más visible, como un cambio más visible. Porque se quita la valla. Sí, si la Comisión de Patrimonio nos permite quitar la valla, la quitaríamos. Sí. Aquí no están las vallas. O sea, nuestra propuesta es que no haya vallas. Que no haya vallas. Y proponéis que en el túnel de la Cuesta de San Vicente, aquí, el peatón no vaya ya por debajo. Exactamente. El peatón tiene ahí. Sí, el peatón tiene ahí otros ascensores para la gente con movilidad reducida. Tiene unas rampas y tiene también un pequeño escalator, de manera que el peatón ya no puede cruzar por debajo. De alguna manera tiene que subir a los jardines. Sí. Claro, es un lugar bastante endiablado porque hay mucha diferencia de cota, pero esa diferencia de cota, sin embargo, permite una continuidad extraordinaria entre la Plaza de Oriente y la Gran Vía. O sea, en 5 minutos se podrá ir sin ningún tipo de obstáculo ni barrera entre la Gran Vía y el Palacio Real. Sí, porque aquí tienes que dejar todavía que entre en la entrada del aparcamiento. Al Senado. Sí, o sea, toda esa calle se mantiene en su cota y el aparcamiento del Senado se le hace un acceso subterráneo. Es decir, que, claro, hemos tenido que negociar con el Senado, con el Palacio Real. Es una cosa bastante apasionante, ¿no? Porque, bueno... Todos los poderes, ¿no? Todos los poderes. Entonces, claro, la policía manda muchísimo. Incluso los de patrimonio dicen, no, es que nosotros no podemos... Que opine la seguridad del Estado, ¿no? En el caso del Senado, hemos quitado el acceso de superficie y la gente entrará en el Senado por debajo. Pero, sin embargo, el Senado requiere obligatoriamente que el presidente del Gobierno vaya por la superficie. Y entonces hemos tenido que hacer un pequeño ramal de túnel para que el presidente del Gobierno nunca entre al Senado más que por la puerta principal. Ostras, eso es guay. Sí. Y entonces hemos aprovechado esa circunstancia para que los autobuses, los únicos que van a usar un acceso especial son los autobuses de la MT y el presidente del Gobierno. Si quieres, pasamos a la siguiente imagen que yo creo que se podrá ver. Sí. Bueno, no sé exactamente. Este es el nuevo acceso bajo la sala del Senado. Y aquí habrá un pequeño ramal para que el presidente del Gobierno llegue a la Plaza de la Marina Española por la superficie que es, porque nunca va bajo la Santa. Igual que, eso no lo he contado porque me parece como anecdótico, pero hemos tenido que habilitar uno de los pasos peatonales de superficie para que el coche de los reyes y los presidentes del Gobierno tampoco vayan por los túneles. Entonces allá 2 o 3 veces al año hay una comitiva bastante solemne que va por un camino que llamamos el Caminito del Rey, evocando es este camino. Se ve muy claramente. Sí, se ve ese museo. El Rey de la Moncloa y aquí ves el túnel. Bueno, no, es el paso inferior, no es un túnel. Entonces el rey toma el caminito del rey y llega al Palacio Real. Entonces, claro, los reyes del día a día son los peatones, porque esto está para los peatones. Pero el día que llega, por ejemplo, ha estado el presidente de Portugal a cenar, pues entra por aquí. No vas a ver en coche, en un Rolls o un coche protocolo. Yo también tenía una pregunta que en realidad se ve bien en esta planta, ¿no? A mí me ha parecido fascinante la explicación tuya del plan hidrológico de Madrid, o sea, el entendimiento, yo no lo sabía, que la red de carreteras en realidad no es primero, que era la red de agua. Sí, la red de agua es primero. Y entonces, en esto que contabas, que vincula en realidad mucho este proyecto con el río y con vuestro proyecto del río, y lo que has contado, ¿es el Arroyuela? La red que cruza por aquí. No, este es el arroyo de Granitos. De Granitos. Que aunque se intuye más o menos por la planta que está pensado en términos como de escorrentía y tal, una topografía que deja que el agua, por lo menos en términos superficiales,
superficial es pase. Sí. ¿En la sección eso tiene importancia? O sea, el tema del arroyo, ¿habéis hecho como un diseño de las canalizaciones de agua? Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es que acumulamos, tenemos aquí un compromiso con el canal de Isabel II y con la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque esto, claro, es lo bonito que tiene, que esto es una cosa de escala territorial. El tratar agua regenerada tiene que ser de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Entonces nosotros establecemos una red de agua regenerada que viene de las depuradoras y de los acumuladores que ya pusimos en el río y lo concentramos en este punto, aprovechando que aquí hay unos túneles que dejan de existir porque ya no sirven. Aquí acumulamos el agua, que también recoge el agua, afecta un poco por las secciones, de las secciones de los caminos, de las superficies drenadas, hay pequeños jardines de lluvia, terminan también aquí, de manera que hay un complemento entre el agua regenerada que se acumula aquí porque se bombea, claro, está todo muy equilibrado. Lo que necesitamos es un depósito que cubra exactamente el máximo consumo de agua de un día, en verano. Entonces, todas las plantas que hemos plantado, porque hay 1000 árboles más de los que hay ahora mismo, que además son compatibles con árboles de gran porte, son árboles de pequeño porte, de manera que aumenten la fijación de CO2, etc. Y mejoren también la temperatura. Bueno, todos los requerimientos hídricos de este riego están calculados para el peor de las situaciones. Aunque lo vamos a regar de una manera en etapas, como hemos en el anterior, pero este depósito acumulador tiene la cantidad que son 250 metros cúbicos los que se requieren para regar. ¿Y qué pasa con las pluviales? ¿Se van? Las pluviales no, yo te digo que se recogen y también se acumulan ahí. Ah, es que te había entendido que todo lo traíais del... No, se complementan ambas cosas. Eso tiene 3 acometidas. Tiene una acometida que viene de la red de agua regenerada, bombeada, afortunadamente con unas bombas que ya existen y que se aprovechan, la recogida de pluviales y tiene una tercera acometida del canal de Isabel II por si no llueve nunca más. Sí, un bacán. ¿Y esto es amplio? ¿Esta es así? Sí, exactamente. Bueno, Belén se conoce muy bien el proyecto porque también hizo una gran propuesta. Y es muy difícil que alguien que no haga el concurso, pero se lo sepa también, efectivamente. Esto se amplía para... Esto es un dibujo que tiene que ver con Sacchetti. O sea, cuando Sacchetti se acomete las obras exteriores del Palacio Nuevo, cuando se quema el Alcázar y se construye el Palacio Real, Sacchetti siempre plantea que hay una especie de cuña de jardín que llega a la ciudad. Y entonces nosotros ampliamos el paso elevado para poder permitir un acceso aquí con un pequeño escalato, unas escaleras y para poder, digamos, cumplir ese anhelo de que casi lamiera el jardín a la ciudad. Sí. Se amplía aquí y también aquí se recorta para poder dejar sitio a la Compañía Asturiana de Minas, que ahora mismo está agotada. Entonces esto como está donde se retira para poder liberar el edificio de su base. ¿Pero la acera del edificio? Sí, aquí hay una acera, ahora mismo hay escalones y podios. Aquí no, aquí hay una acera que va a cota. Va a cota. A cota del edificio, de su base. Y aquí hay un camino que sube al 5%. Y eso es un talud. Y eso es un talud de transición entre ambos. Es muy bonito, esto se llama la calle del río. Sí, esa calle mejora muchísimo. Sí, porque sí, ahora sí. mismo está... El Senado nos ha pedido, por favor, que estemos aquí un jardín para que no se acercase la gente a sus ventanas. Lo que me parece es que en un año, en realidad, o sea, es casi imposible las cosas que cuentas que habéis tenido que, o sea, la cantidad de negociaciones que habéis tenido que establecer con cada punto, ¿no? Sí, con cada punto. ¿En un año? ¿Cómo lo habéis hecho? O sea, es Pues, parece imposible. con muchas horas, sí. Sí, Sí, pero como eso nosotros, lo puedo tener como nosotros teníamos, para nosotros sí, es muy complejo, pero teníamos la experiencia en Madrid Mía. En Madrid Mía tuvimos un papel que fue más allá del diseño y el cálculo de las cosas, sino como de impulsión. Por ejemplo, cómo se establecieron todas las reglas para el mantenimiento del parque. Aquí, una de las cosas que me he contado y que me parece clave, absolutamente clave, y tiene que ver con estas gestiones diarias, es conseguir que esto se declare zona de mantenimiento integral singular, que nos ha costado un año y que se acaba de declarar hace 15 días. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber un presupuesto específico para mantener esta zona. Y que hay una cosa que se llaman los contratos de mantenimiento integral en la Ciudad de Madrid, que son contratos de grandes áreas. Si tú quieres hacer algo que tiene que mantenerse y, digamos, llegar a una calidad urbana de otro tipo, como
como no sepas que al día siguiente que se acaba la obra hay una asignación presupuestaria que aborda el costo de ese mantenimiento, se degrada de manera inmediata. Entonces en el río ya lo hicimos y ahora también lo hemos hecho aquí. Y la Junta de Gobierno, hace 2 juntas de Gobierno, se pusieron de acuerdo, después de que habláramos con ellos, el concejal de Medio Ambiente y el concejal de Urbanismo, para declarar esto en zona de Aparte del barrio, o sea, el retiro, ¿no? Me imagino que las retiro, zonas como... el retiro lo es, Pero no muchas más. el Parque del Oeste, los parques históricos lo son, y el Madre Río, y estos, los únicos contemporáneos son Madre Río y este que no será. Sí, esto tiene un tiempo dedicado a la gestión, una energía dedicada a la gestión muy grande, con todo tipo de entidades, con Metro, que hace un intercambiador, con la EPT, por supuesto, porque cambiamos las paradas de autobús y las identificamos, con los parques históricos porque los unimos, con el patrimonio de la Comunidad de Madrid porque actuamos en el casco histórico de la villa y tiene que aprobar los elementos, todos los elementos los tiene que aprobar. Sí, es muy complejo. Es muy complejo, no es muy sexy, pero es muy complejo. Entiendo que ha ayudado muchísimo el tema de la reducción del tráfico de la Gran Vía. Ha hecho posible muchas de nuestras Claro, soluciones. porque ya no se puede girar, ¿no? Sí. Eso ya está. Ya no se puede girar. Vale, y en cambio, o sea, que eso ha permitido también Reducir la sección en 40%. ¿Y cuántos carriles o cuántos hits? Ahora mismo hay 8 carriles, se quedan en 4 carriles. Porque hay 8 carriles con el autobús, introducimos un carril bici y reduce el tráfico al 40%. Pero por ahí puedes seguir entrando desde la M30. Puedes seguir entrando. Puedes seguir entrando. Porque... Esto es una puerta, esto se convierte en una puerta. La puerta de la PR, que le llaman ahora Madrid Central, va a estar aquí. Va a estar aquí oficialmente, va a estar aquí virtualmente, porque la gente a partir de aquí tendrá, lo lógico es que se desvíe este resto. Y aquí solamente entran los que saben que pueden entrar. Sí. Quería saber en qué etapa del proceso van y el plan de ejecución, o sea, cuándo se inicia o qué tiempo calculan que tomaría Bueno, la ejecución. nosotros estamos ahora mismo a punto de que nos aprueben el proyecto de ejecución, que fue entregado en diciembre, en una primera fase para que todos los departamentos municipales lo estudiaran, y ahora se entregará el definitivo después de haberles escuchado a todos. Son departamentos que cubren todas las necesidades, desde un tema de seguridad urbana y antiyihadista, hasta un tema de riego, hasta un tema, por supuesto, de alumbrado de un túnel, que es muy diferente al alumbrado de un espacio público o de superficie, ¿no? Todo eso hemos recogido todos sus requerimientos, intentando que no se perdieran las ideas del proyecto, que sobre todo son la continuidad peatonal y la accesibilidad, son los dos grandes apoyos del proyecto. Y si todo fuese normal, la obra se empezaría en enero. Pero como están tan cerca las elecciones, y como decía Antonio, aquí las periodos electorales mandan más de lo que podría ser, es posible que alguien decida que es difícil empezar una obra en enero, que es arriesgado, que puede traer... Antonio lo decía, la gente es mucho más razonable de lo que los políticos interpretan, mucho más, le entenderían todo, y no hay más que contar, vamos a hacer esto, pero ¿quién se pondría a la medida de la inauguración? ¿Quién hablaría del presupuesto del año que viene, una obra de este año? Entonces, hay unas incógnitas políticas que a mí se me escapan completamente. A mí me encantaría que se empezara la obra, porque es lo que garantiza que se termine. ¿Y qué podemos hacer una acción parecida para que No sé, voy a pensarlo, él eso dijo. Arrancamos parquímetros, ¿no? Es muy difícil que, o sea, cuando las elecciones se acercan es muy difícil, la oposición carga sus armas, hay que tentarse muchísimo la ropa. Nosotros queremos hacer una especie de happening y es coger a Quijote y a Sancho, colocarlos en un balcón para que la gente se haga fotografías mientras empieza la obra. Entonces vamos a intentar a ver qué hacemos para... Vamos a sacarlos de donde están, los vamos a poner en alto, vamos a hacer un fotocall, un selfie point y para que todo el mundo... entonces, que sea un mirador de la obra, un mirador que Quijote será el primer observador. Cuando explicabas el proyecto de Madrid Río, decías sutilmente algo que me parecía interesantísimo, ¿no? Que era, pues como que habíais tenido vosotros muchísimo más sensibilidad en abrir el proyecto a su dimensión de catalizador
que no fuera el proyecto exclusivamente lo que se contrata, lo que se licita, lo que se inaugura y lo que tiene, digamos, firma política, ¿no? Sí. Y aquí pueden caber muchos proyectos y esto está pensado para estimularlo y para integrarlo y acogerlo. Eso me parece maravilloso. Eso sí, lo planteamos así desde el inicio. Sí. ¿Y estáis viendo qué está sucediendo? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue abrir en el estudio una oficina de participación ciudadana. O sea, el proyecto de Madrid Río tuvo un periodo de información pública el doble del normativo, porque era muy grande, Nosotros pusimos en la Junta de Arganzuela a un equipo de nuestro estudio para que contase y explicase todo el proyecto y nos dimos cuenta de que había muchas cosas que había que continuar con ellas. Y trasladamos la oficina de participación ciudadana a nuestro estudio y tuvimos muchos contactos, sobre todo con las asociaciones de vecinos y con la Federación. Y algunos elementos importantes como puentes, pasarelas que desconectaban cosas no estuvieron nunca en el proyecto hasta que los vecinos los pidieron, ¿no? Luego vino el fenómeno de Matadero, que también tiene mucho que ver con eso y con una manera de entender la creación vinculada a participación. Y desde luego hay muchas cosas que hemos inducido y otras que hemos cambiado. Por ejemplo, hay un gran centro comercial que se acaba de terminar hace poco, que cambió completamente su arquitectura porque los vecinos y nosotros, digamos, nos unimos para Plaza Norte. Sí, se llama Río Norte, o Plaza Río 2, y ese era un proyecto que era idéntico al que hay en Alcobendas, originalmente. Era un edificio sin ventanas, un edificio cuyas 4 fachadas daba igual a qué calle diesen porque eran exactamente iguales. Era una caja negra donde el consumidor no sabe lo que pasa, y nosotros conseguimos que el edificio cambiara, sus 4 fachadas son diferentes, la cubierta se utiliza y se convierte en mirador, el jardín que incorpora el edificio es un jardín que tiene que ver con el lenguaje de Madrid Río, y fue porque teníamos muchísimo contacto con los vecinos, entonces digamos hubo un movimiento vecinal que hizo cambiar eso. Ellos están ahora muy orgullosos. Están orgullosísimos. Y hace poco en otra ciudad española hablaban, y una de las cosas que estaban muy orgullosas era la conexión entre Madrid Río por el centro comercial y el barrio. O sea, bueno, esa conexión viene de nuestra iniciativa con los vecinos. Esa conexión originalmente era un edificio, un paralelepípedo sin puertas, más que una entrada principal, donde ahora hay una calle que conecta con la calle Matilde Gallo. Eso. Y eso, si tienes ocasión, pregúntales a ellos por qué es así. Bueno, no se lo pregunté, me lo contaron antes y se lo preguntaré, estaban súper orgullosos y sobre todo de eso. Pues eso fue una iniciativa, además fue muy complicado porque ese proyecto se aprobó con los estertores del anterior gobierno municipal, que a toda costa quería generar actividad económica y que a través de una declaración responsable ponía en carga un edificio de 100.000 metros cuadrados. O sea, y la obra se empezaba con una declaración responsable. Eso es muy poca garantía. No hay ninguna garantía. Exacto. Pero se quería traer de todas maneras esa inversión a Madrid, ¿no? Hubo una cosa, es que el dueño, que era bastante dictador, que era un muy íntimo amigo de Juan Carlos I, se murió. Eso nos ayudó un poco, porque creo que era una persona muy necesita. Y a partir de que se murió, bueno, nosotros empezamos a pelear con los vecinos y se consiguió cambiar completamente el proyecto. Y ahora están encantados. Sí. Incluso los arquitectos, me consta. Sí, los arquitectos supongo, bueno, yo hablo mucho con ellos y sí. Es un caso de estudio. Es un caso de estudio, sí. Bueno, una última pregunta. Princesa también produce amplía aceras. Aceras. Y hay mucha más conectividad con hay mucha más facilidad con el UCE. Sí. No, a través Bueno, de la conexión. hacemos una operación en la que lo hace Cristina Martos, también para permitir la accesibilidad hoy imposible. Hacemos alguna cosa que es muy tonta. La gente pero yo llego a esta acera Princesa, está llena de vallas, no sé si lo sabéis. Qué barbaridad, qué malo. Bueno, esto está lleno, aquí hay una serie de vallas que impiden pasar a la Plaza de los Cubos y al cine. Entonces la gente tiene que hacer locuras. Nosotros ponemos 1, 2 y 3 pasos de peatones, mantenemos aquí construimos una rampa accesible para que el descenso o el ascenso desde Conde Duque a Princesa sea muchísimo más fácil. Entonces, sí, modificamos toda esa topografía. Es que es un proyecto también con muchos pequeños recovecos para solucionar todas esas cositas. Pues muchísimas gracias a los tres.
espero que en otoño podamos continuar con más tiempo en ellos, porque todo es un lugar súper interesante y queremos escucharlo con mucho más tiempo. Así que repetiremos y os avisaremos por si no. Encantada de la que inicie a Casa España. Yo Sí, la verdad que lo sí. que empecéis, en enero o antes, como sea. Sí, Antonio Ramón Político explica que la ciudad es mucho más razonable que la agenda política de los ciudadanos. Gracias.